Hola a todos, estoy en compañía de Liliana Díaz Mindulri. Como saben, es una escritora argentina excelente y es responsable de esta página, Taller de Escritura Liliana Díaz Mindulri. Estoy con ella otra vez y ahora lo que vamos a hacer es hablar de poesía, si te parece, Liliana, porque no solo nos hablas de narrativa, sino también de poesía. Eres una gran poeta, además la poesía atraviesa toda tu obra, incluso el ensayo. Y mi primera pregunta sería, ¿qué es, perdón, la poesía y qué es para ti lo poético? Una de las preguntas más difíciles que alguien puede hacer es preguntarse qué es poesía. Yo diría que no hay una definición de poesía, sino hay tantas como poetas. Yo creo que es poesía, lo dice cada libro de poesía, según la poética de cada uno. Yo puedo decir que es poesía para mí, lo cual puede interesar o servirle a algunos, y otros pueden ensayar su propia definición de la poesía. Lo que sí me interesaría es diferenciar lo poético de la poesía en sí, para evitar a veces confusiones. Porque muchas veces decimos esto es poético, aquello es poético, viví un momento poético, y qué queremos decir con eso y qué queremos decir con el género literario poesía y qué queremos decir con la poesía en general. Por ejemplo, si empezamos a hablar del género literario poético, eh, yo diría que a mí los géneros literarios cada día me parecen menos importante la separación de estos géneros. Yo creo en ese sentido, por ejemplo como Borges y tantos otros escritores, que se va haciendo cada vez más una fusión entre géneros. Pero bueno, se sigue hablando de poesía de diferente modo como se habla de narrativa, por ejemplo. Lo que sí puedo decir es que la poesía, como creo que tú dijiste, atraviesa todos los géneros literarios. Tú dijiste en mi caso. Yo creo que a mí me parece importante que cualquier narrador tenga la poesía como algo que que sea fundamental en su escritura. Aunque nunca escriba poemas, aunque solo escriba novelas o cuentos o incluso ensayos, eh, ensayos literarios. La poesía para mí podía hacer una definición personal en base a dos cosas. En un sentido yo la siento como el inconsciente de la lengua. Eh, lo siento como aquello que está en la base de los otros géneros literarios. También como una función añadida, un exceso en la función lingüística. O sea, si yo digo, por ejemplo, llueve, que es una mera información, la función poética le va a dar un exceso en la significación, un añadido, algo más que está por encima de la mera semántica. Esta definición personal, que no pretende ser ni siquiera una definición, sino simplemente una idea que yo tengo con respecto al tema, no agota el tema, que es infinito. Y me parece que yo digo siempre que en los libros de poesía están las definiciones de poesía para cada uno. También según los estilos diferentes y las diversas maneras de concebir el acto poético, todas absolutamente con la importancia que cada una tiene. Diferenciaría lo que decimos esto es poético del género literario poesía,
justamente en el sentido de que hay también, por eso usé la palabra poesía en el sentido de exceso, en el significado, como algo también que excede un momento que tiene un exceso, digamos, de significación. Entonces ese momento también podrá ser un momento poético, en mi definición. Para otros puede ser un momento especial, un momento intenso, un momento de entusiasmo, un momento o de meditación, no sé, eso es muy personal. Para mí es un momento que se excede en la significación, y así como la poesía, además de ser el inconsciente de la lengua, para mí es un excedente también en la significación normal de las palabras. Bueno, este es humildemente un acercamiento personal que no pretende agotar un tema como este, del cual se ha hablado tantos libros. Incluso en algunos casos hay mucha gente prefiere no hacer este tipo de definiciones y dejar que la poesía sea una práctica y se aleje de lo teórico. Bien, si la poesía es tan personal, digamos, o sea, tiene tantos sentidos como poetas o como libros, yo te preguntaría, ¿se puede enseñar a escribir poesía? En principio no. En principio la poesía es rebelde a toda enseñanza. Yo creo que el taller, como yo lo concibo, es simplemente un lugar de coordinación y acompañamiento. No es un lugar donde se aprende, digamos, como se aprende a, no sé, a pintar una pared o a manejar plomería. No creo que se aprenda a escribir poesía. En el caso del cuento, de la novela, hay algunas bases teóricas que tienen un poco más de posibilidad de hablar de aprendizaje. La poesía es rebelde y se aleja de toda posibilidad de enseñanza, pero para lo mismo que dije con respecto a la narrativa, lo reitero. Considero que hay que leer poesía, hay que leer buena poesía, empezar por la poesía contemporánea, lo mismo que dije para narrativa, y ir leyendo cuando se mantiene el dominio del idioma, ir a las poesías traducidas y esperando que sean buenas traducciones. Pero creo que lo que se puede es acompañar al escritor, al que escribe poesía, en esta posibilidad, a lo mejor, de ir despojando de palabras que se pueden discutir como inútiles o que puedan tener algunos problemas fónicos, pero otro tipo de posibilidades no hay en la enseñanza de poesía, pero sí es alertar o ayudar a la percepción, a pensar, a leer poesía. En esto sí puede servir un taller de poesía, más que a escribir. Creo que hay que enseñar a leer poesía y enseñar a que la percepción se abra para poder instalarse en todo esto. Es decir, por ejemplo, un tipo de ejercicio que yo hacía en una época es reunir a las personas en un campo, por ejemplo, en un paraje, y ejercitar por un día, por ejemplo, durante muchas horas, el ejercicio de poder llegar a afinar la visión, ver todo lo que se puede ver, en otros casos, otros días oír, todos los oídos que no percibimos, ser capaz de vivirlos, de transmitirlos, también el tacto, el olfato, y así afinar, por ejemplo, la percepción. En este sentido sí se puede acompañar al que escribe. No diría yo tanto a enseñar como se puede enseñar un oficio.
Bien, estupendo. Pues, bueno, última pregunta. ¿Se puede decir lo que es buena y mala poesía? También es uno de los temas más complejos, pero bueno, yo creo que sí, que hay evidentemente una mala poesía y esto se puede distinguir fácilmente. Ahora, hacer distinciones en la buena poesía de una poesía superlativa, excelente o buena o moderadamente buena, ya un poco entra en el gusto personal. Yo lo que siempre he tratado de hacer en mis talleres de poesía es, en primer lugar, oír la voz del que escribe, el deseo de escribir de determinada forma, de utilizar determinadas temáticas, de preferir determinadas técnicas y desechar otras. Este, es algo muy personal y me parece que el coordinador en ningún momento debe tratar de influir en su gusto personal de qué tipo de poesía le gusta al coordinador. A mí me gustan, por suerte, muchos tipos de poesía, no uno solo que se acerque más o menos a lo que yo pueda escribir o elegir, pero me gusta mucho tipos de poesía muy diferentes, por ejemplo, desde las surreales a las coloquiales, desde las poesías neorrománticas a objetivistas. A mí, personalmente, tengo un amplio sentido de lo que es poesía y me gusta que cada persona vaya eligiendo su propio lenguaje, pero que afine su manera propia de decir. Bien, tengo entendido por alumnos tuyos que así es efectivamente y que han encontrado, digamos, su voz con tu ayuda. Espero que sea el caso de todo aquel que quiera acercarse a tus talleres y muchas gracias. No, gracias a ti.